Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Desde la Bolsa en Directo. Quien les habla, Maru Cape, y me acompaña el profesor Jorge Fedio. Pero hoy me acompaña alguien más, el señor Rubén Pascuali. Es un analista de mercado con muchísima experiencia, muy respetado en el mercado, es contador y se especializa en el análisis fundamental. ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida tanto a Jorge como Rubén. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Maru. Un gusto estar aquí con ustedes en este espacio. Bienvenido. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Vos cómo estás? Y si te parece también, Jorge, vamos a empezar a analizar el mercado local. Sí, primero le doy la bienvenida a Rubén, que tiene menos edad que yo, pero mucha más experiencia en el mercado, porque entró re jovencito y bueno, y ya era operador cuando yo ya lo conocí, y yo recién empezaba y él me decía, dale, empezá a escribir, vos tenés buenas ideas. Y yo recuerdo que estaba desde la Bolsa en Directo en la TV, y él, bueno, cada vez que se acercaba, porque todavía el piso era boceado, y me decía, dale, animate. Y bueno, y así empecé a escribir primero en Stock Week, después en Tango Broker, y después por mi parte, y al final, así como me conocen, y ya son más de 20 años que escribo todos los días. Pero bueno, él fue uno de los precursores que me empujaba a que yo me decidiera a escribir. Entonces, con esto le estoy diciendo de que estaba mucho antes que yo, y él me estaba animando. Así que nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo en análisis técnico, en análisis fundamental. Hoy lo quiero aprovechar más a él. Y yo le voy a decir dos cosas. Estoy prendido de la semana pasada porque Malo se había prendido fuego una semana anterior. Después me prendí yo con el tema de que hay que comprar, que está usted del piso, que está subiendo. Hablábamos primero de que no llegaba a 70.000. Sí, llegó, pasó, y ahí acá ven ustedes un máximo de 69.600. Hizo un achique, el achique fue un pullback, volvió a los 70.000, que fue la semana pasada. Hoy estamos hablando en los 79.000, ¿sí? Que ayer casi toca hasta los 80.000. Y les digo, yo estoy prendido de que acá ustedes ven una panza, esto es una curva de precio. Tengan en cuenta que acá también hubo una curva de precio. Y la curva de precio es lo más excelente que tiene el mercado, porque sube, corrige un poquito, sube, corrige un poquito, sube, pero siempre sube. Por lo tanto, mucho más no les voy a agregar. Por ahora, el día que hoy está achicando, digamos, no me preocupa en lo más mínimo. Sí, quiero saber que Rubén nos tire desde la otra óptica, porque él lo está mirando con sus ojos de mucha experiencia en el mercado, pero él tiene un cúmulo de conocimientos fundamentales mucho más que el que tengo yo, y que puedo convalidar algo. Yo lo convalido simplemente con las técnicas que conozco. Él también la está convalidando, pero con otras técnicas. Entonces nos va a hablar de flujo, nos van a hablar de otro tipo de ratio, porque la mira la empresa desde la profundidad de la empresa. Si nosotros lo miramos desde la profundidad de un indicador, él lo está mirando desde la profundidad de una empresa. Entonces, hoy por hoy, si queremos convalidar a Argentina, está muy bien tener expertos en la Argentina, y no tanto expertos afuera, porque afuera, como decimos, que está todo mejor, y acá está todo peor. Bueno, pero ¿sabes qué? Algunas veces se da vuelta la taba, que eso que estaba muy peor empiezan a retomar y hacen un recorrido excelente. Y como dijo Rubén, hoy no cree que el flujo del mercado sea del mercado local. Él cree que sí, los bolseros compran, bolsero como yo compro, bolsero como él compra, quizás como Maru también, pero en general no. En general lo va a ver cuando esto esté en 600, 700, ¿sí? Del CCL, ahí recién va a entrar. Ah, sí, pero para ese recorrido, estando nada más que por 450, falta un montón. Y bueno, entonces ese falta un montón, empecemos a hablar, a ver cómo hacemos ese planteo de un mercado alcista, pero que tenga cierta sustentabilidad en el razonamiento, porque no siempre el mercado es criterioso. Muchas veces es contradictorio, pero uno tiene que encontrarle un fondo criterioso. Y yo creo que en estos casos siempre se recurrió al análisis fundamental para esa elección y para ese criterio. Y bueno, Rubén, te ponemos en la parrilla porque hoy sos invitado para eso. No, está bien, pero está bueno esto de interactuar. Bueno, gracias por la presentación, pero por ahí te salteaste una parte que hicimos juntos. ¿Te acordás del tridente bursátil? Sí, y que después se transformó en stop loss.
Primero Bueno, era en Radio Cultura y después en Radio Splendid. ese tridente falta el señor Claudio Suchovicki, o sea que todos hemos hecho a lo largo de los años una continuidad de lo que era aquello que habíamos empezado en su momento, bueno, y tenemos unos cuantos años de mercado. Hemos visto momentos como esto. No me acuerdo exactamente aquel año, pero a ver, para poner esto en perspectiva, cuando bolseros que tenemos años de mercado miramos el Merval y vos me hablas de 70.000 puntos o 73.000, dividilo por el MEP, dividilo por el CCL, ¿cuánto te da? 400 y algo. 400 y algo. Te voy a decir solamente un par de cosas para poner esto en perspectiva, solo en perspectiva. 2 de junio de 1992. Eso que para muchos puede ser un día cualquiera, fue un día que en el recinto bursátil, ahí donde eran las operaciones presenciales, el Merval superó los $900, que en ese momento eran dólares pesos porque estábamos en los primeros años de la convertibilidad. Eso fue un máximo que tuvimos que ir hasta el 2007, cuando estaba Néstor Kirchner en el gobierno, para que se pudieran alcanzar nuevamente. Después vino un 2008, se cayó todo, y recién en el 2013, algo que está apareciendo en Crónicas ahora, incluso lo publicaron en un artículo hace 48 horas en Wall Street, superamos los $1.000 el Merval. Hoy estamos en 400, ni hablar los $1.800 que tocó durante el gobierno de Macri. O sea, si vos querés mirar cosas para adelante, una zanahoria enorme, ahora se tienen que dar condiciones para que todo esto pase. Y puede pasar, y bueno, hay muchas cosas para solucionar. Hay una elección en el medio, hay posiblemente, ojalá sí sea, algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y después, dentro de 2 años, tendremos que ver si los argentinos cambiamos o no cambiamos de gobierno, pero estamos hablando ya de algo que para la bolsa es largo plazo. Ahora bien, esto desde el punto de un contexto, donde estamos parados. Lo que estamos viendo ahora, esta suba que viene a Argentina, que a muchos sorprende, porque hace muy pocas semanas escuchábamos que Argentina estaba fuera del mapa, y realmente estaba fuera del mapa, pero no por una decisión de los que administran los fondos, que nos dejaron afuera de la categoría de emergentes, pero afuera de toda categoría. Somos standalone, somos mercado independiente, los fondos no pueden invertir en Argentina. La pregunta es, ¿cuánto tenían invertido en Argentina? Muy poco. Había apenas 3 acciones que tenían que desinvertir y tienen tiempo hasta noviembre de este año, y una de ellas, que es Globant, que ni siquiera cotiza en Argentina, sino bajo la forma de ceder. La única local que tiene mercado acá y que está en Merval es IP. Ahora bien, cuando uno mira esto, yo siempre decía, obviamente en el mercado bursátil juegan mucho las expectativas, algo que ustedes cuando hacen el análisis técnico lo recogen muy bien en los gráficos y ven el desinterés. Y una cosa que me parece que es muy importante, y eso sí hay que mirarlo, y que imagino que ustedes desde su modelo de análisis también lo miran, que es el volumen negociado. Siempre digo lo mismo, ese volumen negociado le da confiabilidad a los precios que nosotros vemos en el mercado. Y ese volumen negociado empezó a subir, como se dio durante algunas ruedas del mes de mayo. Hace algunas semanas empezó a crecer, y cuando no pasábamos de los 700, 800, hubo días de 500 millones, y ahora estamos hablando de arriba de 2.000, 2.400, 2.300, como si fuera una cosa natural, y eso te está marcando de que hay un ingreso, un flujo de fondos importante. Claro, si lo pasás a dólar siguen siendo moneda. Pero cuando miras el mercado más grande, el mercado americano, las acciones argentinas, los ADR, que operan más, digámoslo, las acciones argentinas, varias veces más de lo que operan acá, vemos que están subiendo, y que lo que están poniendo dinero o son inversores extranjeros o son argentinos que operan afuera. Ayer fue un día muy claro en este sentido, porque veíamos los índices americanos todos en rojo, un gran rojo, si quieren después hablamos algo de mercado americano, pero los ADRs argentinos con fuertes subas. Y esto, claro, evidentemente tiene que ver con algún tipo de toma de posiciones. Si quieren identificar esto, para mí son posiciones especulativas. Los grandes fondos institucionales, por todo este tema de las calificaciones, no pueden invertir en Argentina. O sea que si las cosas se llegan a hacer bien, si en algún momento aparece un programa, y esto sí tiene que ver más con la economía, con el tema fundamentos, tiene que ver con contexto, si aparece un programa creíble con el fondo, que cambian un poco las expectativas de que la economía puede dejar de caer y puede crecer, más allá de que este año vamos a estar creciendo en
el orden del 7%, que Guzmán dijo que vamos a acercarnos al 8%. Muchachos, es imposible pensar un mercado bursátil cayendo con una economía rebotando al 7%, por lo menos simplemente por reflejo, no caía cuando caía, y además veníamos de caídas de la estampida. La primera grande fue la pospaso, con una baja del 50% en dólares en una rueda, o en una semana si querés, pero el grueso estuvo la rueda pospaso, y después todo lo que sucedió con las elecciones, el cambio de expectativas. Sabemos que el gobierno no es, o digamos el mercado no es muy... está muy a favor del gobierno actual, porque lo considera que no es un gobierno pro mercado, y eso generó que, sumado a todo lo que habíamos visto antes, la reestructuración de la deuda, si quieren podemos sumar un hito de eventos negativos, se dieron todas juntas, y todo eso está en los precios. Entonces, no es que ahora las cosas estén bien, pero estamos pensando, ¿puede haber algún cambio? Mirá, tenemos una elección de medio término. Algunos referencian esto con el 2013. ¿Se acuerdan cuando Massa le ganó a Cristina? Y bueno, ojo, que eso fue un momento, fue el Merval ese que volvió a tocar los $1.000. Y digo estas cosas porque muchas veces decimos, no, con estos gobiernos el Merval no puede subir. Les estuve contando un récord de $900 en 1992, y que se alcanzó de vuelta a superar con la presidencia de Néstor Kirchner, y que después volvió a superarse con el gobierno de Cristina en el 2013. Es cierto que después hubo caídas muy importantes y tuvimos que ir hasta un cambio de gobierno, y ya después en el enero de 2018 los 1.800 puntos de Macri, y después vino toda esa caída con toda la crisis que ya conocemos. O sea, la bolsa puede subir en cualquier contexto si se dan ciertas condiciones. El tema es cuánto puede perdurar en el tiempo. Lo bueno hoy que tenemos, simplemente por mirar cosas así groseras, tampoco tenemos todo el tiempo para ponernos a analizar esto. ¿Medido en dólares estamos baratos? Sí, estamos baratos. ¿Podemos crecer? Sí, podemos crecer. ¿Tenemos alguna expectativa de que haya cambios para adelante? Sí, hay que ver si se verifican, si se dan esas expectativas. Y una cosa que me parece que es un tema muy importante para tener en cuenta. Argentina, y tómenlo en cuenta porque hay una palabrita que es el flujo de fondos que estuvimos mencionando recién y ahora lo volvemos a hablar. Argentina claramente está desinvertida en la mayoría de las carteras de los inversores institucionales. Es decir, nadie tiene Argentina, por todas estas cosas que estuvimos hablando. Entonces, si pasa alguna cosita en un mercado que es muy chiquitito, en un mercado que no mueve el amperímetro, que no mueve nada, es un elefante entrando en un bazar. Y eso no quiere decir de que el mercado ya haya subido, que el mercado no puede subir más. Al contrario, es una primera etapa, y veremos es los que pagan para ver o que tienen algún otro tipo de información. Miren, hay miles de rumores dando vuelta. Esta mañana escuchaba en un canal importante de noticias de que había un rumor de que podía haber un cambio de ministro después de la elección del domingo. Me cuesta mucho creerlo esto, pero se hablaba de Martín Redrado. Y vos sabés que Redrado, Jorge, es alguien que para la vista de los mercados, a la vista de los mercados, es alguien bastante potable. Ahora, yo no estaría comprando por eso, tampoco creo que antes de las elecciones de verdad esto se produzca. Pero empiezan a aparecer cosas que uno dice, ay, el volumen me está diciendo, alguien está comprando. Eso es flujo de fondos. Sí. Yo lo identifico más con el exterior porque veo lo que pasa con los ADRs. Y eso es lo que a vos en los gráficos te levanta esos números, y quizás el análisis técnico te puede permitir trazar proyecciones. De mi lado, yo lo que miro es el análisis fundamental. Hay sectores que están empezando a reaccionar, hay empresas que son un verdadero regalo a pesar de lo que han subido, y hay otras que le va a costar, pero que si cambian algunas condiciones, ni te hablo de la macro, bueno, muchachos, los precios estos, qué sé yo. Los bancos a mí siempre fue un sector que no es de los que más me ha gustado. Ahora, vi los balances de los bancos y te cuento, la semana anterior yo hacía un comentario de que viendo todos los balances, en general los bancos ganaban más que el primer trimestre, venían recuperando, una recuperación lenta, costosa, pero menos que hace un año atrás porque se ajustan por inflación los resultados para comparar. Imagínate, con un 50% de inflación, en la comparación interanual es bastante complicada, pero venían recuperando lo que es este año, salvo uno que mostró pérdidas, el Superville. El Superville hace mucho que no veo un balance de un banco con pérdidas. Empezaron incluso también a tener un mayor cargo por incobrabilidad.
Cuando vos mirás eso no tiene nada que ver con la solvencia del banco ni todo ese tipo de cosas, sino estoy hablando de la rentabilidad. Y sin embargo, cuando vino la ola, el Superville más 4, más 5, más 8, eso es flujo de fondos, eso no es fundamento. Entonces, alguien que está comprando por algo que va a pasar, por un tema de expectativas. Bueno, en un mercado chico, cuando se te empieza a dar esto, lo que vos tenés que empezar a ver, bueno, estas expectativas que tienen los mercados, de que puede haber un cambio. Vi los otros días un gráfico que estaría bueno, no sé si se puede hacer análisis técnico de esto, que graficaba el Merval en dólares y en el mismo momento se iban graficando las encuestas donde se ponía la diferencia que había entre el oficialismo y la oposición en la provincia de Buenos Aires. Cuando arrancó de un -7, el Merval en dólares arrancaba con 300 y pico, y cuando se iba achicando hoy veías que el Merval iba subiendo. Hoy la expectativa tiene mucho que ver con las encuestas, que no tienen mucha credibilidad por todo lo que hemos visto en el pasado. Pero bueno, ya estamos a menos de una semana de la elección y vamos a empezar a ver realidades, y después vamos a ver qué pasa con noviembre. Pero para mí la gran zanahoria que tenemos por delante es el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Y acá esto simplemente es una opinión tan válida como la de cualquiera de ustedes o alguien que nos pueda estar escuchando. Yo creo que es bueno que el plan lo tenga que convalidar este gobierno, porque imagínate si estuviéramos con un gobierno de un signo distinto en una situación así, es muy probable que cualquier plan que puedan tener que llevar adelante iba a tener mucha contra, iba a tener muchos palos en la rueda. Y la verdad es que Argentina no tiene muchos caminos diferentes para tomar para poder salir de esta crisis que tenemos. Está claro que tenemos un problema serio con la deuda, está claro que tenemos un problema muy serio con el déficit fiscal, que es la madre de la deuda, está claro que necesitamos que aumenten las exportaciones, que la economía crezca, y está claro que hicimos todo mal para llegar a esta situación. Entonces, el fondo te va a pedir un plan donde tenga cierta austeridad y te va a dar muchas cosas. Está más interesado el fondo en arreglar que nosotros mismos. Te va a dar ciertas licencias que creo que en este momento es lo que políticamente va a utilizar el gobierno. Veremos si acompaña o no la oposición, esos son capítulos para adelante. Pero si sale un plan, y yo creo que el mercado, el futuro del mercado, no el día a día, la semana que viene, el mes que viene, el futuro del mercado de acá un par de años para adelante, antes de hablar de otra elección, tiene que ver con eso. Si ese plan es creíble, nos quedamos cortos con cualquier proyección que podamos hacer de bolsa, por los golpes que ha tenido, por lo que vale y por la expectativa que tienen muchas compañías. Hay cosas que si vos mirás balance de compañía son ridículas. Yo te hablaba de los bancos, te voy a nombrar una más y los dejo hablar ustedes porque sí, no es un monopolio de la palabra. El caso de Ternium, la ex Siderar, presentó este año los 2 mejores trimestres de toda su historia. Para que tengas una idea, el año pasado, en todo el 2020, ganó 18.000 millones de pesos, doy números redondos. Esa ganancia estuvo concentrada prácticamente en el último trimestre del año. El primer trimestre de este año, que uno dice, bueno, generalmente en el verano están las paradas programadas de planta, todo ese tipo de cosas, arranca con 22.000 millones de utilidad, superando lo que era todo el año anterior. 22.000 millones de utilidad. Bueno, cuando uno empieza a mirar el balance, y acá por eso es el tema del laburo de meterse adentro de una compañía, te encontrarás con que hay una parte importante que también le viene de México, de Ternium México. ¿Y qué tienen en México? Bueno, aparte de lo que tiene que ver con la recuperación post-pandemia de México, ellos le exportan a Tenaris para Estados Unidos, hay un plan de infraestructura en Estados Unidos. O sea, la pata mexicana le va a generar una utilidad importante. Y yo creo que todo el año a la gente de la Ternium local. Viene el segundo trimestre que yo esperaba que achicara un poquito porque es cuando se abrió de vuelta a la pandemia. Pero claro, decía, 22.000 millones primer trimestre, como hay ajuste por inflación, arrancamos muy bien el año y vamos a terminar muy bien. Había hecho un proyectado en ese momento, cosa que no se tiene que hacer así como te lo voy a contar. Era simplemente un número, estoy contando una intimidad. Dije, si ganara, me quería dar manija a mí mismo, si ganara 22.000 millones por trimestre, tenía una relación precio-utilidad de 1,90. No existe, 2 años, no, nada. Para que te tengan una idea, para que tenga una de 8 años había que multiplicar por 4 el precio. Bueno, viene el segundo trimestre. ¿Cuánto vino? 55.000 millones. Entonces vos decís,
pero muchacho, pará, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Siguió sumando. No sé cómo sigue el próximo semestre. Pero claro, vos la ves que la acción pasó 50, 60, 70, 80, 100. Sí, pero atrás las utilidades volaron. Entonces, cuando nosotros miramos los precios de hoy, y esto sí es análisis fundamental, con las ganancias, las empresas valen por lo que ganan o por la expectativa de lo que van a ganar. Acá te estoy contando el caso de los bancos que le va costando más por un tema de regulaciones, de impuestos, de créditos subsidiados y de tasas que les obligan a pagar a los ahorristas, que les cuesta más, pero que tienen un mercado importante en Estados Unidos y que te las compran porque hoy cuando te sube el Merval, los bancos es el sector que más pondera. Si los bancos te suben y todo lo demás baja, el Merval sube. Entonces, uno no tiene que mirar eso, o sea, para estar entendiendo lo que está pasando. Ahora, esta compañía tiene unos números impresionantes, pero ya vale 100 mangos, pero la utilidad me creció un montón. Ergo, hoy valiendo más, es más barata de lo que era antes, que ganaba menos. Y se está recuperando muy bien. Y si ahora viene un plan de obra pública y qué sé yo, bueno, esa es una manera que me parece bastante buena para poder interpretar el mercado y para decir, bueno, che, yo compro esto. Más allá del día a día, que un día me sube 3, el otro día me baja el 2, como estuvimos viendo, yo me puedo quedar tranquilo con esta compañía. Mira, si vos mirás estos números, como a vos te están ofreciendo, mira, comprate este negocio o esta llave de este negocio o el Maxi Kiosco, pero no sabés, en un año y medio recuperás toda la guita que pusiste. Y capaz que te tirás de cabeza. No en uno que por ahí lo tenés en una zona muy linda, pero tenés que estar 10 años para recuperarlo. Bueno, estas cosas, esa recuperación a velocidades distintas que estamos viendo en distintos sectores de la economía, es lo que nos va a permitir a los analistas bursátiles, y me imagino que vos cuando te pongas a hacer el análisis técnico, una cosa va a ser el análisis técnico del Merval, y otra cosa va a ser si vos te pones a hacer el análisis técnico de las compañías en forma individual y hasta sectorial, me animo a decir, si es que se pudiera hacer. Así que bueno, tenemos mucho laburo por delante, Jorge, y muchas cosas que va a haber que ir monitoreando por este tema de las expectativas que hablábamos. Bien, Rubén, lo único que te voy a decir de todo esto que vos estabas mencionando, que Maru puso algunos gráficos y el primero me encantó porque hablaste de cómo caía nuestro mercado. Estamos en el subsuelo, por eso toda esta historia se está poniendo relevante, linda, y casi uno se fanatiza cuando se encuentra en estas situaciones. Vuelvo a repetir. Cuando Maru entró a hablar con nosotros, dijo, yo soñé estar en un piso de mercado. Hoy lo tiene el piso de mercado y entonces se ahora, claro, mi sueño. Claro, para ahora es primavera para ellos, porque claro, todo florece, es verdad, y es así como nosotros lo vimos, y vos mencionaste que varias veces vimos esta historia, y no importa con qué gobierno, porque siempre algún récord histórico lo hicimos en distintos gobiernos. Entonces, hace 3 años atrás lo vimos en 1800 el Merval, caímos 240, recién ahora estamos en 450, y todo esto en el gráfico ahí es subsuelo, mírenlo, esto es clarísimo, está dibujado, pero ese dibujo arranca siendo un piso redondeado, y el piso redondeado es de repechaje, y cuando llega la línea, esa línea que es de piso, ahí es 700, que es lo que estaba diciendo vos, y a lo mejor ahí se tiran de cabeza a comprar, pero de acá 700, ¿cuánto ganamos? Es un montón. Esas son las oportunidades que te brinda a través del análisis técnico, pero que te lo brinda la bolsa, el mercado. Por acá donde entras ganando. Algo que me quedó a mí siempre muy grabado y que de hecho veo que Rubén, vos también lo repetís. A mí me quedó una frase que dice, el Merval se compra en 300 y se vende en 900. Lamentablemente, la historia argentina, cuando ves la bolsa, el gráfico, desde la década de los 90, acá lamentablemente el gráfico no me deja tirar para atrás. Pero se ve que siempre el Merval anduvo ahí, en un piso de 200, 300, un techo 900, desde luego fue una excepción el 2017, pero continuamente cada 5 años más o menos se vuelve a repetir lo mismo. Entonces, si bien desde ya yo no tengo tantos años de experiencia, hace 11 años que opero, pero es la primera crisis que vivo consciente. Bueno, como decía Jorge, o sea, realmente
yo estaba esperando que en algún momento se diera esto, es una oportunidad. Entonces es también un poco el mensaje que quiero llevar, porque realmente es lo que me quedó de escuchar tanto a la gente que sabe, donde 300 fue normalmente una oportunidad. E incluso acá, mientras hablabas, también quería compartir el gráfico de Galicia, compartiendo tanto la visión técnica como del análisis fundamental, en un ratio como el price to book, el ratio que compara el precio con el valor patrimonial de la acción, y que cada vez en estas crisis terminó valiendo por debajo de 1. Entonces, cuando un ratio de ese tipo vale por debajo de 1, es algo ridículo, ¿no? Pero sin embargo pasó en cada crisis, ¿no? Y luego de cada crisis, luego vino la recuperación. Entonces, bueno, a ver, no es la excepción, ¿no?, lo que está pasando este año. Y bueno, como bien decís, Rubén, todavía es un sector que falta mucho en recuperarse. Pero esto históricamente pasó, o sea, un ratio como un price to book en Galicia, y bueno, en cada una de las crisis, 2002, 2008, 2013, 2020, abajo de 1. Así que la oportunidad desde lo fundamental está. El tema es que, claro, hay que mirar a futuro y lograr esas confianzas. Pero, claro, una vez que tengamos la confianza de los inversores, y los precios ya van a estar en otro lado, porque el escenario va a estar despejado. Así que, bueno, quería compartir eso porque realmente es algo que a mí siempre me quedó de escuchar a la gente con mucha experiencia. Y, bueno, me gustó de volver a escuchar esto mismo, ¿no, Rubén? Cuando hablabas de los precios de la década de los 90, ¿no? Y hablaste de 300, hablaste de 900. Bueno, siempre se repite. Yo creo que el promedio del Merval, si tomás 20 años para atrás, es $700. Ahora, nunca se preguntaron por qué, porque es cierto lo que vos decís. Entre paréntesis te digo, 11 años operando es un montón. Lo que aprendiste es un montón. Y ojalá tengas muchísimos años y que esto no te canse, pero te vas a dar cuenta que lo que tiene es, sí, aprendí un montón, pero todos los días es una historia nueva. Lo único permanente acá es el cambio. Entonces uno se tiene que estar adaptando, y eso es lo lindo para algunos, y hay otros que no lo soportan. Por eso esto no es para todo el mundo, pero bueno, hay que mirarlo, hay que enfocarlo de esa manera. Ahora, hubo momentos, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, 1998, crisis de Rusia, 1999, el efecto caipirinha, lo de Brasil, que también hubo un problema, fueron los que precedieron a el default más grande del mundo, porque ahí teníamos que aparecer nosotros en el 2001. El Merval, en esas crisis, valía aproximadamente entre 500 y 550 puntos, que eran pesos y dólares porque era convertibilidad. Estamos en 2021, muchachos, y estamos hablando de 400 y pico. La pregunta es, ¿por qué en Argentina decimos que el Merval tiene que valer, supongamos, no siempre lo mismo? Cuando vos mirás los índices de otros países, y el Dow... Yo me acuerdo cuando estaba Alan Greenspan en la Reserva Federal y hablaba de exuberancia irracional del mercado, y el Dow valía muchísimo menos, un tercio de lo que vale hoy. Digamos, esa no es la idea. Eso está reflejando también que como país, no solo que no crecemos, sino que al mismo tiempo a los activos, a las empresas que cotizan, es como que las tenemos circunscriptas a un determinado nivel. Es como que si dijera, a ver, ¿ustedes conocen alguna propiedad, un departamento que valga lo mismo que hace 30 años en dólares? Todo ha subido en dólares. Pero cuando hablamos de la bolsa, no, la bolsa en dólares tiene que valer acá o más acá, y después entonces cuando baja a precios ridículamente bajos. Bueno, eso tiene que ver con la poca profundidad que tiene nuestro mercado. Alguna vez, y esperemos que eso se pueda manejar de otra manera, pero para eso necesitamos que el mercado de capitales crezca. Por eso esto que están haciendo ustedes con este programa, con la difusión, todo lo que se haga para que esto llegue a más gente, es importante, porque va en el sentido de que el aprendizaje, el conocimiento, para decirlo en términos bolseros, el conocimiento paga dividendos. Y esto, en la medida en que sea más comprendido, a veces los de afuera, los americanos, pagan por cosas que nosotros argentinos no pagamos, y que cuando después las pagan ellas venimos atrás y las pagamos nosotros. Porque tienen otra cultura, porque el Dow Jones de 1896 y el Merval es de 1986, del año que el Merval apareció, el año que Argentina salió campeón del mundo, para que no se lo olviden. Así que bueno, esta es un poco la historia que nosotros tenemos, y ojalá que esto para adelante pueda cambiar. Pero les voy a dar un termómetro que
parece que tenemos que mirar, y no sé si haces análisis técnico de eso, que cuando eso dé clara señal de compra, yo creo que ahí sí hay que sacar, inclusive, siempre hay que mirarlo, ¿no? Pero no quiero decir que hay que tirarse de cabeza, pero es una voz de alerta muy importante y también desde el punto de vista fundamental. Y estoy hablando del mercado de bonos. Cuando el mercado de bonos empiece a estar más firme, cuando veamos que los bonos empiezan a recuperar, no que están en un rango, por decir el bono más operado de la L30, 34, 37, viene. Ahora pareciera que levantó un poquitito, pero los bonos todavía le cuesta. Si vos mirás, los bancos se despegaron un poco, pero los bonos, hoy también las paridades estaban bajando un poquito, está bien que están intervenidos, pero nosotros una señal más fuerte de lo que es el mercado accionario de confianza te la dan los bonos. Y hay una correlación entre lo que pase con los bonos y las acciones por un tema de evaluación del rendimiento de títulos públicos. O sea, si ustedes ven que el precio de los bonos se empieza a firmar, la suba de la bolsa empieza a ser mucho más creíble y es muy probable de que veamos precios mucho mejores de lo que estamos viendo. Todavía no estoy viendo esa mejora en los precios de los bonos. Esta es otra cosa, por eso te digo, me parece que es una suba especulativa, hablando de, o esperando, teniendo en cuenta expectativas que van a venir. Pero tal vez un buen plan, un buen acuerdo con el FMI haga que el riesgo país baje, haga que el precio de los bonos mejore, y ahí, bueno, ahí va a haber, ahí como te escuché alguna vez decir o escribir, Jorge, ajustarse los cinturones, porque ahí sí que vamos a ver un Merval que va a recuperar muchísimo. Recuerden que cuando algo valía 100 y se fue a 50, nosotros lo vimos en un día eso, bajó 50%, pero para recuperar eso, no los máximos, tiene que subir un 100%. Esto es matemática. Bueno, nosotros tenemos bajas que superaban el 50%. Hemos visto cosas muy ridículas cuando algo medido en dólares. Claro, el que se animó y compró en los recontrapisos hoy está feliz. Pero la verdad que cuando vos mirás todo el panorama y mirás el contexto, ves todas estas cosas. El final está abierto. Ojalá que sea primaveral, y ya que estamos en septiembre, les tiro una más. Estadísticamente, septiembre es el mes más positivo para el Merval en términos de suba. Siempre decíamos que es enero y diciembre, pero septiembre tiene una estadística increíble, que yo siempre me quedaba con diciembre, enero. Me acuerdo que, Jorge, vos hablabas de la suba del pan dulce. Sí. Septiembre, búsquenlo, tiene una estadística muy, muy beneficiosa para lo que es el mercado bursátil. Pero esto, bueno, es estadística, no podemos hablar de otra cosa. Rubén, te voy a dar otro dato. Septiembre, estamos en septiembre, la semana que viene, claro. El martes, yo inicio un curso de análisis técnico y el miércoles lo iniciás vos. Así que mirá sí. Vos qué preparados vamos en clave bursátil con llevar a la gente de la mano de un conocimiento para un mercado que por ahora tiene un trade electoral, es decir, una expectativa fuertemente electoral. Y después las expectativas que es de un arreglo de país. Ese arreglo de país se inicia con la deuda y tiene mucho que ver los bonos, como recién mencionaste, porque los bonos generan confianza. Por lo tanto, un arreglo más la confianza, es más la disparada de precios en la bolsa, la verdad que así me encanta. Soy fanático de bolsa. Es decir, tengo que decirlo como Adelmo Gaby, compro Argentina. Sí, en este momento compro Argentina, que es la que más rinde. Bueno, los números te están dando la razón. ¿Les parece que hagamos un cierre final con un poco de Estados Unidos? A ver, Rubén, vos qué ves. Te paso muy brevemente desde el análisis técnico. Lo que solemos ver con Jorge es que estamos llegando a lo que es una zona de techos, si bien desde luego no podemos nunca predecir, ¿no?, cuándo va a terminar esto, porque la verdad es de que puede seguir años si quisiera, pero desde el análisis técnico nos empieza a marcar una zona de techos, e incluso desde el análisis fundamental, compartiendo un gráfico como este del JP Morgan, donde vemos la evolución del ratio PER, esta comparación del precio de las acciones con respecto a las ganancias que generan las empresas, y estamos llegando a una zona de, podríamos decir, sobrevaloración bastante cercano a lo que fue la burbuja.com, porque claro, luego de lo que fue la crisis del año pasado, la que sufrimos
la crisis sanitaria, la corrección que hubo en la bolsa fue una V corta y que no solamente volvió a los valores previos, sino que esto siguió de largo, ¿no? Entonces, la pregunta para vos sería, Rubén, ¿estás viendo, digamos, un techo en el mercado? ¿Estás viendo una sobrevaloración en los activos? ¿O a lo mejor puede ser un tema de selectividad, que algunas empresas están caras, pero otras todavía hay una oportunidad? ¿Cómo ves el mercado de Estados Unidos? A ver, yo visualizo un mercado máximos, pero lo que sucede es que cada vez que tenés una temporada de balances en Estados Unidos, lo que hacen básicamente los analistas estadounidenses es mirar las proyecciones que dan los CEO de las compañías y utilizan esos datos para calcular las nuevas valuaciones. Y entonces cuando vos tomás los datos de los balances y calculás, por ejemplo, la relación, el PER de las compañías, te dan números altísimos. Ahora, cuando mirás y ponés para calcular esos mismos indicadores las ganancias estimadas, ahí te bajan esos ratios. Eso es lo que se llama price earning forward. Yo creo que lo que podría llegar a ser un ruido es si en algún momento, en una temporada de balance, las empresas no cumplen con las estimaciones o vienen por debajo de las estimaciones, cosa que hasta ahora no ha pasado porque la mayoría te los viene superando, pero la verdad es que no hay mercado que pueda crecer hasta el infinito. Lo que sí está generando de cierta preocupación es el escenario del tapering, es decir, cuando la Reserva Federal va a discontinuar la compra de bonos, algo que, no sabemos cuándo lo va a hacer, pero tienen una mirada benigna para el mercado, una mirada benigna en el sentido que no quieren complicar al mercado con toma de decisiones en la Fed. Y entonces todo lo que haga va a estar muy anunciado, va a ser muy leve, tratando de no lastimar al mercado. Pues saben que para Estados Unidos la bolsa tiene una importancia que no ha nada que ver con lo que es el mercado nuestro. Y entonces eso se va a hacer de una manera muy, muy gradual y muy lenta. De hecho, mañana hay un caso parecido en Europa, porque el Banco Central Europeo va a anunciar si empiezan a discontinuar la compra de bonos. Hay que ver lo que dice Lagarde. Mañana es algo que por ahí es un anticipo de lo que podemos ver próximamente con la Reserva Federal. Ahí están las opiniones bastante divididas. Hoy por eso hubo algunas bajas, sobre todo en el sector bancario en Europa. En Estados Unidos yo creo que esto lo vamos a ver hacia noviembre, diciembre. Para mí mi escenario preferido es que creo que en noviembre vamos a ver algo de esto, pero no creo que sea el preanuncio, y ya lo dijo Powell, que esto no quiere decir de que van a estar subiendo las tasas de interés ahí nomás, cosa que ellos ya tienen experiencia con eso, que han hecho un lío fenomenal cuando lo hicieron en otras oportunidades. Así que la suba de tasas de interés, que es lo que más podría preocupar a un mercado, lo vamos a ver bien entrado el 2022 o a comienzo del 2023. Es cierto que los mercados se anticipan, pero la sensación que hay de acá es como que es un auto que está subiendo una cuesta, que le cuesta más. Es probable que veamos cambios de una rotación de posiciones, tal vez con suba de tasas de interés los bancos americanos estén mejor posicionados que algunas otras empresas. Las llamadas empresas de crecimiento, que dependen mucho del endeudamiento y que tienen ratios muy elevados, por ahí dejan un poco de ser las más privilegiadas, y vamos a ir a buscar más acciones de valor. A mí me gusta, yo soy más conservador en este momento cuando compro acciones de Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me gusta el laboratorio. A ver, como en la época, ¿te acuerdas, Jorge? Creo que lo mencionábamos nosotros en los programas que hacíamos, era la fiebre de las petroleras, y era una frase de Sucho esa. Decía, había que comprar picos y palas. Bueno, en la época de la pandemia, muchachos, hay que comprar acciones farmacéuticas. Claro. Y yo creo que los laboratorios que no tienen la velocidad que tienen en la suba que tuvieron las acciones de tecnología, pero creo que es el dormir tranquilo. Te suelen pagar muy buenos dividendos. Caso Pfizer, por ejemplo, que creo que está desfasado con respecto a los otros laboratorios. Me parece una opción muy interesante. Creo que lo que va a haber que hacer es una rotación de cartera para ir ayornándonos a este nuevo momento del mercado. Comparto con ustedes que estamos cerca de zona de techos y ojalá que se dé, porque hay dos maneras de hacer una corrección. O tenés una corrección con caída, que es la que vimos en muchos momentos, con la que vimos con la pandemia, con un hecho claro. Hoy está preocupando la variante Delta. Ojalá que eso no se profundice, no por los mercados, sino por la gente, básicamente. Pero la otra es una corrección por tiempo.
Entonces vos ves el mercado bollando en un rango de precios por un periodo largo. Yo creo que es más probable que estemos en ese escenario antes que una caída en B, salvo que aparezca algún evento disruptivo como el que estamos mencionando. Claro, Rubén, esto cansa, ahí, porque uno dice, mira eso y dice, uy, no, yo estaba acostumbrado a la grande suba. Y bueno, hay que bajar el riesgo de la cartera también. Sí, Jorge. para hacer el tiempo, muchas veces utilizan la selectiva rotación, que es la que Ahí vos está. estabas hablando previamente. Tal cual. Eso es un poco lo que estamos viendo, pero no nos olvidemos que Estados Unidos tiene una proyección de crecimiento muy importante este año. O sea, no es que la bolsa está subiendo contra nada, pero también hay que tener en cuenta el piso. ¿Cuándo se hizo el piso? ¿Cuándo hizo el Dow el piso de pandemia? ¿En qué mes del año pasado? En ¿Marzo? marzo, ¿Abril? en marzo del año pasado. Marzo, abril. Bueno, ¿y Sí. cuándo se empezó a salir de la pandemia? Este año. Y en realidad Claro, seguimos, este de año. alguna manera. Seguimos, bueno, pero digamos que empezaron a caer los casos, que se empezó la apertura de la economía, Sí, sí, para tal cual, decirlo. este año. Sí. Bueno, empezó este año. Eso te da una pauta, y para que nos esté escuchando, los mercados se manejan así. No podés operar el mercado por lo que leíste en el diario a la mañana. Se manejan con semejante anticipación. Piso del mercado en marzo y ya empezó a recuperar a cuenta de la apertura de la economía. Bueno, mucho de lo que estamos viendo en el mercado de hoy es a cuenta de lo que puede pasar con las tasas dentro de un año y 3 meses, por ahí, o dentro de un año. Bueno, y habrá que ver cómo sucede. Ahora, me vuelvo a meter en un tema de análisis fundamental, si querés. Cuando uno mira qué pasó en otros procesos de los americanos, lo llama tightening, suba gradual y progresiva de tasas de interés, la de la Reserva Federal. En una primera etapa, generalmente la suba de tasas tiene que ver con la intención de la Reserva Federal de anticiparse a la aparición de la inflación y tener una actitud preventiva. Bueno, acá la están dejando subir porque cambió el paradigma, porque creen que es transitorio. Bueno, todo es largo para explicarlo, pero digamos, no es que el tema de la inflación no preocupe. En todos esos procesos, cuando se inició la suba de tasa de interés, en los primeros ajustes de tasa, todavía la bolsa americana seguía subiendo. ¿Por qué? Porque justamente la inflación, la economía recalentada, lo que estaba reflejando eran empresas que estaban laburando a todo vapor, que vendían más, que ganaban más guita, y eso se estaba reflejando en que la Reserva Federal tenía que subir las tasas un poco para bajar esto, algo que van a tener que hacer con el mercado hipotecario. Por eso digo que creo que los primeros que van a dejar de comprar son créditos hipotecarios, porque el mercado de la vivienda se les está yendo un poco arriba en precios. Pero esto creo que va a seguir. Ahora, la lectura para nosotros emergentes, ojalá que eso pase después que nosotros tengamos todo arreglado, es distinta. Porque cuando empiezan a subir las tasas, los primeros que sufran son los emergentes. Pero ellos, los americanos, todavía siguen un poco más hasta que llegue un nivel de tasa de interés que le empieza a pegar al mercado americano. Esto tiene solo el valor de la estadística de lo que pasó en varios otros momentos donde tuvimos suba de tasa de interés. Bueno, bárbaro, Rubén. Me parece que en general, tanto en Argentina como en Estados Unidos, estamos teniendo una mirada bastante similar con la que vamos compartiendo con Jorge, en la cual tanto en Argentina se ven estas oportunidades de precios atractivos, que desde luego hay que esperar ese chispazo de confianza como para ver realmente una suba en los precios, pero comparado con los precios en la historia, hay algún tipo de oportunidad para aprovechar, y que en Estados Unidos, si bien en general podríamos ir indicando una bolsa quizás un poco sobrevalorada, pero claro, depende de los sectores también, ¿no? Y como bien decís, Rubén, es verdad, la proyección a futuro, porque si acá se viene un buen crecimiento económico en Estados Unidos, y la verdad que también va a ser muy difícil ver una bolsa cayendo. Así que la verdad que me pareció muy interesante poder compartir todas las miradas, como con distintos análisis, distintas experiencias, de alguna manera terminamos coincidiendo y viendo cosas, bastante similares. Así que la verdad, Rubén, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por acá. La verdad que siempre es un gusto acá recibirte, y bueno, también un gusto para todos los que nos están escuchando allá. Y bueno, Jorge, también muchísimas gracias por acompañarnos acá siempre en este espacio. Bueno, muchas gracias, Maru, y espero poder encontrarnos en alguna otra oportunidad en este espacio. Ya te Bueno. vamos a invitar. Ya te vamos a invitar cuando esto esté subiendo de otra manera y que tenga ya una ponderación fundamental, porque por ahora, como dijiste vos, es todo por una expectativa.
Tal cual. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan para allá. Hasta el próximo video la semana que viene.